Bueno, pues nuevamente pues muchas gracias por la asistencia. Vamos a tocar el tema de las emociones y la relación que tienen con las enfermedades. A nosotros somos, estamos en un grupo que cuidamos mucho nuestra salud. Tenemos una alimentación vegetariana, practicamos yoga, hacemos muchas cosas para estar saludables. Y de repente sabemos de algún compañero o de alguna compañera que de repente se enferma, ¿no? Y a veces son enfermedades pues graves, o sea, no es nada más un simple resfriado o una infección estomacal, que eso pues a cualquiera le puede pasar, sino enfermedades más graves. Y decimos, bueno, ¿por qué siendo una persona tan sana, que come bien, que hace ejercicio, que hace yoga, por qué es que se enferma? Entonces, bueno, pues ya muchos investigadores se han dado cuenta que las emociones juegan un papel muy importante para tener salud y también para enfermarnos. Cuando estamos en un equilibrio emocional, pues nuestro cuerpo también está en un equilibrio físico. Y cuando tenemos sobre todo lo que llaman un shock emocional, que son pues episodios muy inesperados, dramáticos, que nos causan una emoción muy fuerte, ahí es cuando nos podemos enfermar. Entonces, pues vamos a entrar al PowerPoint y desde ahí les voy platicando cómo es esto. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de las diapositivas. Cuando las emociones nos enferman es el título de la charla de hoy. Y bueno, estos son los temas que vamos a ver. El primer tema, ¿qué son las emociones? Para dar una introducción, para recordar, bueno, de qué se tratan las emociones. ¿Quién fue el doctor Reich Gerd Hammer? Un vistazo a lo que fue su vida y su obra, porque en eso es en lo que se basa la técnica que estamos viendo. Y bueno, este doctor creó lo que conocemos como la nueva medicina germánica. Entonces vamos a echar un vistazo a lo que es esta nueva medicina. Y ya después lo que actualmente se practica, que es la biodecodificación, y más, porque también de la biodecodificación pues surgen otras variantes, como la bioneuroemoción y bueno, otras tantas que vamos a ver en su momento. Y finalmente pues un momento para compartir y para hacer preguntas y llegar a conclusiones. Entonces básicamente pues ese es nuestro tema que vamos a ver hoy. Entonces bueno, comenzando con la primera parte, ¿qué son las emociones? Son reacciones a nivel mental, anímico y fisiológico ante diversos estímulos como objetos, situaciones o incluso recuerdos. Esto quiere decir pues que las emociones no nada más están en un nivel, o sea, a nivel fisiológico pues tenemos una respuesta, porque las emociones pues van aparejadas con sustancias químicas, lo que se llaman los neurotransmisores, que al ir por la sangre pues van generando diferentes sensaciones y diferentes reacciones en el cuerpo. Y también pues a nivel mental, a nivel anímico pues también se ven reflejadas. Entonces cambia nuestro estado de ánimo, cambian nuestras ideas. Entonces las emociones nos afectan en varios planos y algunas las podemos percibir como agradables y otras como desagradables. Por ejemplo, la alegría pues es agradable, lo que es la tristeza pues puede llegar a ser desagradable, igual lo que es el asco, pero en realidad no podemos decir que sean buenas ni malas, porque aunque unas son agradables y otras son desagradables, pero a final de cuentas todas las emociones tienen una función, como vamos a ver más adelante. Entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, estas son las emociones básicas, que se les llama así porque estas emociones son las mismas para toda la gente, en todas las culturas, sin importar el género, raza, condición social, religión, etc. Entonces, todos los seres humanos compartimos estas emociones, digamos que las traemos ya dentro de nuestro equipaje desde que nacemos, vienen grabadas en nuestro ADN o en nuestra naturaleza. Y bueno, son la alegría, el enojo, la tristeza, la sorpresa, el desagrado y el miedo. Entonces básicamente esas son las emociones, y además es importante hacer notar que cada una de estas emociones lleva aparejada una expresión facial, como vemos en las imágenes. Entonces hay una expresión facial muy característica, muy distintiva de cada emoción,
Y como ya dijimos, igual estas expresiones a lo ancho y largo del mundo, por todas las culturas y sociedades, pues son las mismas expresiones. Entonces eso permite que cualquier persona pues pueda interpretar las emociones, el estado de ánimo de otra persona con solo ver su cara, ¿no? Y esto pues lo aprendemos desde que somos bebés, desde que nacemos, pues aprendemos a leer estas emociones y de esta manera nos comunicamos. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que son las emociones básicas, nada más para recordarlas. Y como decíamos, cada emoción tiene una función. Entonces, las emociones, lo más importante es que nos llevan a la acción, ya sea para huir del peligro o ya sea para o sea, de alguna manera reaccionar, y también nos llevan a tener ciertas actitudes. Entonces, eso es lo importante de las emociones. Y de esta manera nos ayudan a evitar cualquier cosa que nos pueda dañar físicamente o emocionalmente o de alguna manera que nos pueda hacer daño. Las emociones nos ayudan a eso, también a reforzar conductas. Por ejemplo, cuando estamos alegres es porque esa situación pues es buena para nosotros, entonces pues el cuerpo empieza a producir una serie de neurotransmisores como la dopamina, como la, las emociones de la alegría, los químicos de la alegría, y eso pues nos lleva a que después queramos repetir esa situación o esa conducta, y así es como tenemos un refuerzo. Como ya vimos, pues las emociones tienen diferentes expresiones, sobre todo a través del rostro, pero también nos lo dijimos a través de la expresión corporal. Entonces mi cuerpo no va a ser el mismo si me siento seguro, si me siento alegre, que si me siento triste o me siento con miedo. Entonces también mi cuerpo va a tener diferente expresión corporal. Entonces esto nos ayuda a comunicarnos y bueno, todo esto pues nos lleva a adaptarnos a las diferentes situaciones que nos presenta la vida. También para eso son las emociones. Y finalmente pues nos sirven para buscar ayuda o consuelo. Entonces, por ejemplo, la tristeza, pues cuando estamos tristes, pues nos replegamos, podemos estar deprimidos, también podemos llegar a llorar y eso pues hace que alguien se acerque y nos pregunte cómo nos sentimos y entonces ya platicamos y eso pues ayuda a ir procesando esa emoción, en este caso pues lo que puede ser la tristeza. Entonces, bueno, esas son algunas de las funciones que tienen las emociones. Y por eso es que decimos que no son buenas ni malas, sino que todas sirven para algo. Y bueno, ya pasando a la siguiente parte, al siguiente tema, vamos a hablar ya directamente de quién fue este personaje, Reich Gerd Hammer. Bueno, él nació el 17 de mayo de 1935 en Mettmann, Alemania. Estudió teología y medicina, las dos cosas simultáneamente las estudió en la Universidad de Tübingen. Y bueno, desde joven se convirtió en un destacado médico internista y también inventor. Por ahí inventó un escalpelo que permite hacer cortes mucho más precisos de lo que los instrumentos que existían antes. Por ahí también inventó una mesa de masaje que al parecer da masaje en forma automática. Entonces, bueno, dentro de varias cosas que hizo, pues fueron esos inventos. Después contrajo matrimonio con la doctora Sigrid Hammer y bueno, así fue como ellos formaron una familia. Y los dos eran médicos, entonces los dos se dedicaron a dar consulta. El doctor Hammer principalmente trabajaba la cuestión la cuestión del cáncer. En un tiempo estuvo trabajando con pacientes que tenían esta enfermedad y así fue como llegó a tener mucho conocimiento y muchos estudios sobre el tema. Y bueno, después, cuando su hijo Dirk Hammer tenía 19 años, el hijo de esta pareja recibió un impacto de bala. Al parecer estaba en un barco o estaba dormido y una persona pues disparó el arma de fuego y digamos en forma accidental pues esa bala fue a dar a la cabeza de este joven Dirk Hammer y pues inmediatamente pues lo llevaron al hospital. Estuvo algunos días ahí en el hospital pero pues no sobrevivió y finalmente pues falleció ahí en el hospital y pues esto obviamente pues provocó un gran pesar y conmoción a la pareja, ¿no?
la señora y al señor Hammer, a los doctores. Entonces, bueno, pues de ahí la propia, a los 2 meses de que falleció su hijo, el doctor Hammer presentó un cáncer de testículo, y después también su esposa Sigrid pues también empezó a tener un cáncer, me parece que fue cáncer de mama, y empezó a tener muchos problemas de salud. Su esposa después de algunos meses falleció, creo que fue menos de un año, y bueno, el doctor Hammer se preguntó si había alguna relación entre ese acontecimiento trágico de la muerte de su hijo, del shock que habían sufrido emocionalmente, y que si eso tenía que ver de alguna manera estar relacionado con su enfermedad. En su caso, pues el cáncer de testículo, y en el caso de su esposa, pues también todas las enfermedades que tuvo. Y bueno, como él, como ya dijimos, trabajaba, creo que en ese tiempo estaba en la Universidad de Múnich y tenía acceso a muchos expedientes porque él veía pacientes precisamente con el tema del cáncer. Y entonces él se dio a la tarea de investigar todos estos casos y encontró que pues siempre había una experiencia, un shock emocional, una experiencia traumática, que era lo que hacía que se generaran diferentes tipos de enfermedad. Y cuando era algo muy dramático y una experiencia muy fuerte, pues entonces es cuando podía venir el cáncer. Y también él tuvo acceso a estas imágenes que se tomaban con estos equipos Siemens, y se tomaban las tomografías del cerebro. Él le llamó mucho la atención que en estas imágenes aparecían algunos círculos concéntricos, como vemos allí en esta imagen, como ondas, cuando uno avienta una piedra a un estanque y cómo se forman ondas. Pero bueno, estos círculos concéntricos estaban fijos ahí en el tejido, ¿no? En ciertas partes del cerebro. Entonces, a través de todos estos pacientes que él pudo estudiar, pues se dio cuenta que estos estaban relacionados de alguna manera con los órganos o los lugares donde aparecía la enfermedad, particularmente el cáncer. Entonces empezó a ver él una relación entre lo que él llamó los focos de Hammer, que son estas anomalías en el tejido del cerebro, y los órganos afectados por el cáncer, ¿no? Y bueno, pues fue muy interesante todos estos estudios que hizo. Y bueno, antes de pasar a eso, veamos las conclusiones a las que él llegó. Las condensó en lo que él llamó la nueva medicina germánica, que él condensó en 5 leyes esta nueva medicina. Y él dice, por ejemplo, la número 1 dice: cada enfermedad grave es provocada por un choque emocional inesperado. Ahí hay que agregar pues también dramático, o sea, intenso, que él llamó el Dirk Hammer Syndrome, fue como él llamó este choque, en honor a su hijo, obviamente. Después, la segunda ley es que las enfermedades tienen 2 fases, una fase activa, que también la llama fría, y una fase de curación, que también llama caliente. En la primera fase se activa una parte del sistema nervioso autónomo, que es lo que se llama el sistema simpático. Y entonces, pues como sabemos, el sistema simpático va aparejado con el estrés. Entonces el cuerpo reacciona en una forma estresante, y también por eso le llama fría. Y después viene una parte que se llama una epicrisis, que es como el punto culminante de esa fase activa o fría. Y si la epicrisis puede ser, por ejemplo, un infarto, o puede ser convulsiones, o sea, puede ser cuando los síntomas de la enfermedad se agudizan muchísimo. Y si la persona supera esa fase de epicrisis, entonces viene la fase de curación, que también se le llama fase caliente, que es cuando viene a veces la infección, lo que nosotros muchas veces es lo que los médicos notan, ¿no? Cuando hay una infección y entonces hay calentura y entonces la persona se siente mal, y muchas veces vienen estas cuestiones que realmente no son otra cosa que desintoxicación, ¿no? Como diarreas, como sudores, o sea, todas esas formas como el cuerpo expulsa lo que ya no necesita. Entonces esa es la fase caliente, la fase de curación. Y esta, digamos, es la segunda ley de la nueva medicina germánica.
Después tenemos que los trastornos pueden causar crecimiento del tejido celular o destrucción, lo que se llama necrosis. Eso lo veremos un poco en detalle en otra diapositiva. Y también la siguiente ley dice que los agentes patógenos cooperan en la fase de curación. Esta a mí se me hace una de las tesis más, pues más radicales que presenta aquí el Dr. Hammer, porque normalmente la medicina pues ve a los agentes patógenos, lo que son virus, bacterias, hongos, parásitos, pues se ven como enemigos del cuerpo, ¿no? Se ve como, pues pocas veces nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, las bacterias del intestino, pues pueden haber bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la microbiota, ¿no? Pero en general, pues se dice que los patógenos, pues son los microbios, las bacterias, pues son agentes, pues que dañan al cuerpo, ¿no? Por eso se les llama patógenos. Pero aquí el Dr. Hammer lo que dice es que realmente nos están ayudando, realmente nos pueden ayudar a que el cuerpo siga todos estos procesos y pueda llegar finalmente nuevamente a la normalidad. Entonces, bueno, esa es una de las tesis que tiene. Y por último, la quinta ley de estas 5 leyes: toda enfermedad forma parte de un programa biológico con sentido especial. ¿Qué quiere decir esto? Que toda enfermedad lo que está haciendo, lo que está buscando el cuerpo es encontrar la manera de adaptarse o de reaccionar a lo que percibió con ese shock emocional. Entonces también depende mucho cómo ese shock, cómo lo interpreta una persona, ¿no? Como vamos a ver más adelante, pero entonces no es como una receta que uno pueda decir, si tienes un miedo o tienes un susto, te va a pasar esto, o si pierdes el trabajo, te va a pasar esto, sino que cada persona tiene una interpretación diferente y entonces por eso no pueden ser recetas ya fijas, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de cada persona. Entonces ahora sí vamos a ver cuál fue la reacción. No, todavía no. Estamos ahora en lo que es el desarrollo embrionario, que era lo que decía que de acuerdo a la enfermedad, a la localización, se puede generar más crecimiento de células y tumores que sean más como duros, digamos, como fibromas o este tipo de tejidos, o también se pueden crear la destrucción de tejidos, que sería la necrosis. Y esto depende del tejido donde esté afectando la enfermedad. Esto viene marcado desde que nacemos, desde que el embrión se está formando ahí desde las primeras semanas del embarazo. Se forma a partir de 3 capas, que son como, imaginemos que es como una cebolla que tiene varias capas. En este caso hablamos de 3 capas, que se le llama el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Entonces vamos de la capa más que está más adentro a la que está, digamos, en medio, a la que está más al exterior. Entonces en la capa más interna pues vemos que se forman los órganos, pues digamos, internos del cuerpo. Ahí vemos todo lo que son pulmones, intestinos, o sea, los órganos más internos. Después la capa intermedia pues es la responsable de los músculos, tendones, huesos. Y finalmente la capa más externa, lo que es el ectodermo, pues sería la que forma el sistema nervioso y la piel. Entonces, de acuerdo a donde nos afecte la enfermedad, pues es cómo va a reaccionar el tejido, ¿no? Si va a reaccionar creando, acelerando el crecimiento celular y creando más tejidos, o si va a hacer que se destruyan las células y los tejidos, lo que es como lo que se llama lisis o necrosis. Entonces, nada más esto es para explicar, realmente son cuestiones muy técnicas, pero para darnos una idea por dónde va la medicina germánica y todo lo que estudió y lo que propuso y descubrió el Dr. Hammer. Bueno, ¿y qué le valió todo esto al Dr. Hammer? Pues cuando el Dr. Hammer publicó su tesis, ninguna universidad la quiso aceptar. En su lugar recibió duras críticas y se le pidió que renunciara a sus descubrimientos. Al no hacerlo, en el año de 1989, se le prohibió continuar con la práctica médica.
Se le calificó de enfermo mental, incluso trataron de internarlo en un hospital psiquiátrico, no lo consiguieron, pero sí había muchas demandas en contra de este doctor porque pues estaba prescribiendo, estaba tratando de curar el cáncer de una forma que no era lo oficial. O sea, lo oficial pues es quimioterapias, radioterapias, lo que ya conocemos, y él estaba proponiendo algo muy distinto. Entonces pues recibió muchas demandas, lo que le llevó a pisar 2 veces la cárcel. La primera ocasión en 1997, creo que fueron 19 meses que estuvo ahí, y después en el año 2006, cuando en Francia se le acusó porque algunas personas habían rehusado tratamientos médicos después de leer sobre la nueva medicina germánica. O sea, eran personas que ni siquiera él había tratado ni conocía, pero pues simplemente porque estas personas quisieron seguir su tratamiento ahí en Francia, pues lo fueron a buscar a España, donde él vivía, y de ahí pues también se lo llevaron otra vez tras las rejas. Esto fue en el año 2006 y estuvo 2 años ahí en prisión. Y bueno, esa fue la vida del Dr. Hammer, que finalmente en el año 2017 pues falleció y fue enterrado ahí en Erlangen, en Alemania, que también fue el pueblo donde conoció a su esposa. Entonces bueno, pues aquí dejamos lo que es la vida del Dr. Hammer y vamos a pasar ya al siguiente tema, que es la biodecodificación. ¿De qué se trata? Pues como dijimos, está basada en la teoría del Dr. Hammer, y lo que hace es analizar el lenguaje del cuerpo a través de sus mecanismos de comunicación habitual, lo que es el síntoma, la enfermedad, el malestar, la discapacidad, etc. El terapeuta indaga sobre la raíz emocional de la enfermedad para así poder ayudar en un proceso de curación eficaz y profundo. Y cuando nos referimos al síntoma, no solo estamos hablando de síntomas físicas, como pues puede ser una migraña, como puede ser cualquier enfermedad, ¿no? También pueden ser síntomas emocionales, como puede ser una depresión, como puede ser angustia, como puede ser siempre dudar de algo, como puede ser incluso estar siempre enojado. Entonces, trastornos emocionales también son síntomas, o también lo que se llama trastornos existenciales. ¿Y a esto qué nos referimos? Pues situaciones en la vida que siempre se repiten. Por ejemplo, en una persona que diga, no, pues es que yo nunca me encuentro el amor, estoy destinada a estar sola, ¿no? O alguien que diga, no sé por qué, pero nunca duro en un trabajo. Estoy unos meses y siempre por algo, por X o Y, pues salgo de ese trabajo. Entonces, son cuestiones que se repiten y se repiten en la vida de una persona, y que pues llegan, de alguna manera son también un síntoma. Entonces eso también se analiza en este tipo de terapia y se encuentra la solución en estos shocks emocionales de los que ya hablamos. Bueno, y este es un concepto que maneja la nueva medicina germánica, que ya lo habíamos comentado un poco, el sentido biológico. La enfermedad o síntoma es la forma como el cuerpo trata de darle un sentido biológico al choque emocional. La biodecodificación busca la solución al conflicto para regresar a la normotonía. Y normotonía pues no es otra cosa que la normalidad. Entonces, pues al regresar a la normalidad, pues los síntomas que se presenten, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o a nivel existencial, pues van a desaparecer, porque pues ya el cuerpo o la mente de esa persona pues ya no necesita estar haciendo esos síntomas como para encontrar una solución al conflicto. Vamos a pasar a lo que sigue. Y bueno, aquí como un esquema de cómo funciona la biodescodificación. Por un lado tenemos la teoría, pues que es ya todo lo que comentamos, que es la nueva medicina germánica, las 5 leyes, pues que obviamente pues que hay que estudiarlas a fondo. Aquí nada más hemos dado una pequeña pincelada de lo que es este tema. Y por otro lado tenemos la práctica, pues que también ahí hay que estudiar bastante y empezar a tener como intuición, o como dijéramos colmillo, para cuando llega una persona pues saber por dónde podemos encontrar la causa de sus síntomas, ¿no? De sus trastornos.
Entonces lo primero que hace el terapeuta pues es una indagación, pues una serie de preguntas. Primero pues para saber cuál es el síntoma, para definirlo, o los síntomas porque pueden ser varios, para saber por dónde empezar a tratar a la persona. Y de ahí pues la idea es encontrar la situación que generó ese síntoma o esa enfermedad, que normalmente la persona puede pensar que es algo físico, pero pues el terapeuta sabe que detrás de eso hay algo emocional. Entonces primero es llegar a esa experiencia donde surgió ese trastorno, ¿no? Entonces tiene que ser una experiencia intensa, una experiencia que se haya vivido en forma dramática. Muchas veces la persona se siente impotente, muchas veces la persona se siente sola en esa situación, cuando vivió esa situación. Entonces todo esto es lo que se conjunta para llegar a crear ese trastorno, ese conflicto. También aquí es interesante porque, bueno, antes de aclarar esto, una de las técnicas que usan la mayoría de los terapeutas es lo que es la regresión, que no es precisamente la hipnosis, sí es un estado, digamos, alterado de conciencia, pero no se llega a lo que se llama hipnosis, pero sí mediante una técnica que maneja el terapeuta, la persona se relaja, la persona puede cerrar los ojos y le va sugiriendo cosas, le va haciendo sugerencias el terapeuta, y entonces de esa forma va regresando a ese momento en el que vivió esa experiencia, y entre más vívida sea las sensaciones, y sobre todo entre más vívida sea la emoción que se vivió, eso ayuda a volver a pasar por el dolor, a hacerlo presente, y de esa forma poder manejarlo, poder resolverlo. Entonces, pues la regresión es una de las técnicas más indispensables que tiene que manejar el terapeuta. Y también tenemos entonces que no solo puede ser una situación, sino que pueden ser muchas escenas en el pasado inmediato o en el pasado lejano de la persona que hayan tenido relación con esa emoción o con ese conflicto. Entonces muchas veces lo que primero que se encuentra es la situación desencadenante. Pero, por ejemplo, por decir algo, es que, ¿por qué estás triste? ¿No? Pues es que se fue X persona, se fue de viaje y eso me duele mucho. Por poner un ejemplo, ¿no? Ese puede ser como la situación que, digamos, eso ocurrió hace 15 días, y a partir de hace 15 días, pues me he sentido mal y mi sistema inmune se fue para abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya se encontró una situación que es la que está detonando todo el trastorno, pero si el terapeuta va más atrás, puede encontrar, por ejemplo, que en la infancia también hubo una situación similar. Por decir algo, que cuando era niño y tenía 3 años, pues mi perrito se murió, ¿no? Entonces pues eso me dio una tristeza muy grande, y nadie pudo comprender el dolor y la tristeza, la soledad, todo lo que yo sentía. Entonces pues esa es como la primera ocasión en que se presenta esa tristeza y esa emoción tan honda. Entonces eso es lo que se llama la situación programante. Entonces el buen terapeuta pues indaga, va más profundo y llega a la primera ocasión en que se detona ese conflicto, y es lo que se llama la situación programante. Entonces, bueno, esta es la forma como proceden la biodecodificación, principalmente a través de la regresión, y en algunos momentos también se puede usar la visualización, pero esta parte es más porque después de que ya se solucionó el conflicto, muchas veces se tiene que hacer un cambio en la conducta, se tiene que ver cómo adaptarse a las nuevas situaciones, cómo encontrar soluciones, cómo encontrar alternativas a la forma como uno ve los problemas o cómo uno reacciona. Entonces eso requiere como el terapeuta le sugiere como formas, o le pregunta, ¿no? Cómo puede afrontar en forma diferente o más constructiva, o una forma más eficiente de afrontar un problema.
Entonces entre los dos encuentran una solución y la visualización pues ayuda a que estas soluciones pues se vuelvan parte de la persona, ¿no? Es como una programación, ¿no? Entonces son algunos de las herramientas que se usan en la biodecodificación y dentro de algunas otras. Bueno, pasamos a ver algunos conceptos que también se usan en esta técnica, como lo que es el proyecto sentido. Esto es un concepto que describe el conjunto de deseos, miedos, expectativas y programas inconscientes de los padres que se transmiten al hijo desde su concepción hasta los primeros 3 años de vida, influyendo así en sus comportamientos, decisiones y destino. Y con esto nos referimos a que pues esta programación o estos deseos inconscientes, programas inconscientes, pues acompañan a la persona durante toda su vida, porque pues son inconscientes, entonces él los está siguiendo de alguna manera sin darse cuenta, ¿no? Y aquí habla desde el momento de la concepción, pero muchas veces desde antes de la concepción, o sea, pues los padres ya tienen una expectativa, ¿no? Desde que quieren ser papás, pues ya dicen, no, pues yo quiero que mi hijo sea médico, o yo quiero que mi hija sea bailarina, o que sea de tal forma, ¿no? O que vaya, o que se dedique a tal cosa. Entonces ya los padres ya tienen una idea de cómo quieren que sean sus hijos, y eso de alguna manera se lo van transmitiendo al hijo, y sobre todo la mamá, porque pues la mamá tiene ahí en su vientre, tiene 9 meses al feto en formación. Entonces las emociones de la mamá y todas sus ideas y todos sus deseos pasan también directamente a ese nuevo ser que se está formando y van impregnando todas su mente y sus emociones. Nosotros dijéramos su aura, ¿no? La van impregnando, pudiéramos hablar en esos términos. Y bueno, fue el psicólogo francés Marc Frechet quien acuñó el término proyecto sentido o proyecto sentido gestacional. Entonces a esto es a lo que se refiere. Y abajo tenemos algunos de las situaciones que se pueden dar, como es el hijo de reemplazo. El hijo de reemplazo es cuando la pareja ya antes había tenido un hijo o digamos, puede ser que estuviera en gestación y que se diera un aborto, o puede ser que ya fuera un hijo que hubiera nacido, que ya tuviera cierta edad y que de repente pues el hijo muere, ¿no? Por alguna razón. Entonces, pues el hijo que viene después muchas veces inconscientemente pues viene a ser un reemplazo del hijo anterior. Entonces eso puede tener puede generar una serie de situaciones y una serie de deseos en los padres o de exigencias, que todo esto es a nivel inconsciente. Entonces pues nadie en la familia sabe lo que hay detrás, ¿no? De este hijo de reemplazo. También puede ser un salvador, que esto es cuando la pareja o la familia tiene problemas, entonces se tiene la expectativa, nuevamente aclaramos, inconsciente, de que este niño venga de alguna manera a solucionar los problemas de pareja o los problemas de familia. Entonces pues se le está poniendo pues mucha exigencia a ese niño aún antes de nacer, ¿no? Y el niño bastón, pues que es el niño que está destinado a cuidar a los padres en su vejez, como si ustedes han visto la película de esta Como agua para chocolate, o han leído la novela de Laura Esquivel, pues habla de eso, ¿no? De la hija que estaba destinada a cuidar a la mamá, ¿no? Durante toda su vida. Ella no se podía casar. Entonces, pues todo esto forma parte de esto que se llama el proyecto sentido, y que también se analiza a través de la biodecodificación. Otra de los conceptos muy interesantes es lo que se llama el transgeneracional, o también hay un tipo de biodecodificación que se llama transgeneracional. Entonces, ¿qué hace? Combina el análisis del árbol genealógico y los patrones familiares con los principios de la biodecodificación para ayudar a las personas a identificar y liberar conflictos emocionales no resueltos y traumas heredados de sus ancestros, los cuales pueden manifestarse como síntomas físicos, bloqueos o patrones de comportamiento repetitivos en el presente.
O sea, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los síntomas pueden ser enfermedades, los síntomas pueden ser trastornos emocionales, desde depresión hasta cosas más graves como paranoia, esquizofrenia, demencia, o pueden ser bloqueos o patrones de comportamiento, lo que llamábamos síntomas existenciales, como ya dijimos, una persona que siempre se está poniendo el pie, o una persona que no puede durar en sus empleos, o que no puede durar con sus parejas, cosas así, pues son bloqueos. Y lo que ve este enfoque es que pues esos conflictos pueden venir de generaciones atrás. O sea, pueden venir de padres, de abuelos, de bisabuelos, de tíos, o sea, incluso de generaciones que uno no conoció, que pueden ser 5, 7, varias generaciones atrás, que esos familiares, ese árbol genealógico, pues también esas personas vivieron situaciones traumáticas, situaciones estresantes, situaciones muy difíciles como pues es estar en la guerra, como es asesinatos, como son violaciones, como es destierro, o sea, pues cuestiones muy impactantes y que dejan una huella, digamos, en el tejido familiar, dejan una herida ahí y esa herida pues no se llega a resolver porque muchas veces la familia ve hacia otro lado, por ejemplo, pues si es el familiar que es alcohólico o que está, digamos, loquito, ¿no? O enfermo mental, pues entonces la persona dice, no, pues de eso no se habla, ¿no? De eso nadie, y todos hacen como que no existiera. Entonces, pues la familia lo relega, lo olvida a esa persona, y entonces pues esa herida queda ahí olvidada, ¿no? Por generaciones, pero pues los descendientes la siguen cargando y de alguna manera sigan afectando sus vidas en esta forma como ya explicamos. Entonces esto también pues se puede resolver mediante este tipo de terapias. Entonces estamos hablando de que pues lo que se puede hacer ahora, lo que se ha investigado en las últimas décadas, pues es muy interesante. Pues son cuestiones que antes pues no se conocían. Y bueno, con esto vamos a terminar esta exposición del tema y pasaremos a lo que son las preguntas y respuestas. Gracias. No te veo, pero sí te oímos. Ya voy. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues agradecerte esta temática muy interesante y me quedó esta inquietud en algo que comentaste. Si la mamá es la que está más en contacto con el bebé, por decir, porque lo trae en el vientre, ¿por qué podemos cargar algo que sea de un tío, pues, alguien que no está en contacto directo, ¿no? Como la mamá. Sí. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden explicar en forma científica. Sabemos que que la abuela, la abuela pues tiene una hija y cuando esa hija está en el vientre de la abuela, pues ya ahí en ese vientre de la abuela, ya ahí se empiezan a formar los óvulos de la que va a ser la mamá, ¿no? Entonces cuando nace el hijo, los óvulos que se formaron, el óvulo que formó ese hijo, ya venía desde la abuela. Entonces por eso podemos entender que la información emocional de la abuela pueda pasar a los hijos, ¿no? A un hijo o a una hija, desde el punto de vista, de ese punto de vista. Pudiéramos decir que es a través del ADN o de la epigenética, entonces, pero la ciencia realmente no tiene una manera de demostrarlo, pero más bien puede ser algo a nivel astral. Nosotros que estudiamos que hay otros campos de energía y otros campos de manifestación, pudiéramos decir que a nivel astral nuestras almas está conectada con todas las almas de nuestros ancestros, y por ahí las constelaciones familiares dicen que esta conexión puede ir 5 o 7 generaciones atrás. Entonces, en este trabajo de constelaciones muchas veces encontramos que fue un tío
un tío abuelo o un tío tatarabuelo el que sufrió, por ejemplo, tuvo una enfermedad mental o fue asesinado o cosas de este tipo que crean una herida en el tejido de la familia, en el tejido del alma de la familia, y todavía nosotros venimos cargando con esa herida porque a lo largo de las generaciones no se logró resolver. Entonces hay por ahí un libro que se llama Este dolor no es mío, por ahí se los recomiendo, que habla de todo este tema. Y hay una serie de Netflix, que ahorita no recuerdo el nombre, que es de, creo que Mi Otra Yo se llama. Entonces, también está muy interesante, sacaron 2 temporadas y habla el tema de las constelaciones familiares. Entonces, pues es muy interesante, también va ligado a la decodificación y también es otra técnica que se puede usar. Dice que nuestra llamada finalizará en 1 minuto, entonces se va a acabar. Mandaremos otro link y si quieren seguimos haciendo preguntas. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Pues sí. Sí. Es que es un tema medio difícil de entender porque se queda. Sí, lo que pasa nosotros que hablamos del karma, pues nosotros sabemos que toda acción tiene una reacción, ¿no? Y entonces nosotros normalmente hablamos de un karma personal. Pero bueno, esto de las constelaciones y esto que estamos viendo de la biodecodificación transgeneracional, pues tiene que ver con ese karma, en este caso es karma familiar. Pero igual podríamos hablar de karma de un país, ¿no? O el karma de una ciudad. Que realmente creo que es el maestro. Buenas tardes, buenas noches, maestro Ricardo. Sí, buenas noches. Yo quería dar este punto de vista para la explicación que de la pregunta que hicieron la hermana Teresa sobre cómo es que es posible que el karma o las sensaciones o las emociones puedan transmitirse de la abuela al bebé. Entonces la idea más que nada es que en los tiempos astrales y mentales, en otras dimensiones que existen en la vida y que científicamente ya están comprobados, se están analizando, se están estudiando, los tiempos ya no se manejan como tiempo y espacio, como lo marcó el maestro Einstein, para los eventos que suceden en la vida. Los procesos mentales o astrales se manejan en otra dimensión y en otro tiempo. Ese tiempo es lo que nosotros llevamos aquí y que tratamos de enseñar, el eterno presente. El eterno presente quiere decir que no tiene que ver en esas dimensiones, ni el pasado ni el presente, porque todo está en una unidad, en un sentido, en un fragmento de experiencia del ser humano. O las personas piensan que no es posible ponerse en el entorno presente, y sí es posible, porque cuando hacemos yoga o cuando hacemos concentración, cuando hacemos meditación, estamos entrando al fenómeno del eterno presente. El eterno presente no tiene nada que ver con el tiempo físico, del tiempo y espacio, porque estás en el instante preciso del instante preciso que sucede en la vida. Y eso es lo importante de que practiquemos nuestras disciplinas, porque es la forma de conseguirlo. No sé si esto sirvió de algo como ejemplo para entender por qué razón hay personas que pronostican lo que va a suceder en el futuro, o personas que antes, al nacer, hablan de déjà vu, que es un fenómeno médico que sucede, de que la persona que está viviendo puede percibir algo que no había visitado nunca, pero que lo conoció. Eso se pertenece también a la idea del eterno presente. Ojalá que no las haya
confundido más, pero mi intención era dar un punto claro. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, la ciencia está llegando a eso, ¿no? A ver que el tiempo, los humanos tenemos una capacidad pues limitada de ver el tiempo. Pero bueno, aquí en este caso que estamos exponiendo de la biodecodificación, pues precisamente la regresión pues de alguna manera nos permite ir al pasado. No sabemos si realmente estamos modificando ese pasado, pero por lo menos la narrativa y la forma como lo vivimos, pues es lo que queremos cambiar, perdón, para que no nos enferme esa situación. Y como dijimos, podemos ir no solo en nuestra vida, sino en vidas anteriores, vidas de abuelos, de ancestros, y podemos sanar heridas que vienen de tiempo atrás. Entonces, pues sí, como dice el maestro, el tiempo es relativo, ¿no? Y ahorita, pues la humanidad ya está entrando en esta posibilidad de, yo creo que a partir de que Einstein dijo que el tiempo es relativo, pues estamos entrando como humanidad en estas nuevas posibilidades. Y por eso es que ahorita ya existe esto de la biodescodificación y las constelaciones familiares y muchas otras cosas, ¿no? Que antes pues nuestra mente no daba a comprenderlo y ahora ya lo podemos comprender pues más, con más facilidad. Si hay otra pregunta por ahí. Un comentario. A ver, un comentario aquí. Quisiera compartir, bueno, en primera agradecer a Marco su presentación tan interesante y tan importante para tener una vida mejor, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo quisiera exponer un poco una experiencia de una de mis hermanas, que ella actualmente ya falleció, pero a ella le tocó vivir algo semejante al doctor Germán Hammer. Se le murió su hijo de 18 años y ella se quedó, decía, es que yo no puedo aceptar esto, no lo puedo entender, ¿por qué me pasa a mí en esa situación como a nivel emocional totalmente bloqueada? Y pues obviamente le dio cáncer en los huesos. Y ella decía, ¿y por qué me toca a mí vivir esto? Yo me acuerdo que le decía, ay, hermana, ya sé que es bien difícil, pero si te toca vivirlo como a cada uno nos toca diferentes situaciones emocionales difíciles vivir, es porque tú lo puedes superar. Se dice, ¿no? Que Dios no te manda lo que tú no puedes superar. Lo que nos toca vivir es para aprender y para ser mejores. De ahí, de esa experiencia, sobrevivir o ver qué es lo que tenemos que aprender y que superar. A ella, por ejemplo, lo que aprendió fue, lo que vi, pues que ella aprendió es a superar esa tristeza, esa depresión tan fuerte, que ya estaba prácticamente a punto de morir, la habían desahuciado y todo, pero luego ya se metió a tratamientos naturistas y claro, orientación y terapia, y pudo recuperar su deseo de vivir y de pues seguir su vida con sus otras dos hijas que tenía, pero efectivamente ella tuvo que aprender a aceptar la muerte, la separación de las personas tan queridas, porque después de su hijo le tocó la separación de su esposo, después la separación de sus papás, y pues se fue ya después ella, pero logró superar todo eso que ella decía, yo no puedo con esto, pero claro que se puede, aceptando qué es lo que hay que aprender y que efectivamente cada cosa que nos toca es para bien, para aprender algo, para ser mejores, para demostrar que venimos aquí en esta reencarnación a seguir aprendiendo y a ser mejores. Gracias. No, muchas gracias por ese testimonio, bueno, por esa compartir. Estamos hablando, bueno, ya hemos tocado varios casos de muertes de hijos, pero obviamente pues no son los únicos choques emocionales, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser accidentes, pueden ser vivir una guerra, vivir un abuso, XX, o sea, pueden ser muchas situaciones. Pero bueno, ya que estamos en este tema, también una amiga,
ella, su hijo se suicidó, pero a ella le quedó así como la idea de que parte de esa culpa, de esa muerte, era por la esposa con la que se había casado. Entonces, después de ese suicidio de su hijo, ella desarrolló un cáncer de páncreas sí, creo que fue de páncreas. Entonces, lo que estudia la biodecodificación, cómo ante la misma situación, cada persona desarrolla, es un órgano diferente o una parte del cuerpo, como pueden ser los huesos, las mamas, porque es según cómo se vive el conflicto. Entonces, por eso no todos son iguales. Igual esta amiga pues entró a quimioterapia, fue muy grave su caso, en algún momento ya también estaba desahuciada y ya pues el doctor le dijo, no, pues ya tiene unos cuantos meses de vida, pero igual ella, bueno, de hecho ella ya era vegetariana, pero empezó a entrar a muchas terapias, hizo rituales de perdón, de aceptación, todo esto, y todavía está viva y los doctores dicen, bueno, pues no sabemos qué está haciendo, pero lo que esté haciendo, sígalo haciendo, porque pues para nosotros usted ya está viviendo horas extras, ¿no? Entonces, pues eso, pues yo creo que le da la razón al doctor Hammer y que en su tiempo, pues él fue, les digo, hasta encarcelado y todo eso, porque pues a la medicina le cuesta trabajo aceptar, ¿no? La medicina pues ve por sus intereses, por sus patentes, por sus medicamentos y todas estas cosas que son tan innovadoras, pues les cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Entonces, pues ellos defienden como ya dije, sus intereses, ¿no? Pero, pues en varios casos nosotros vemos que, pues esto es que esto es real, ¿no? Pudiéramos seguir mencionando casos y en todos, pues vemos que esta teoría, pues se aplica. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieran compartir? Por ahí vemos a nuestra amiga Carmen Yáñez, ella trabaja las constelaciones familiares. No sé si sobre eso nos quiera hablar un poquito, ya que hemos tocado el tema. Bueno, vemos ahí su foto, pero a lo mejor no está ahí disponible. Hola, buenas noches. Ah, sí está. Hola, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, perdón, es que no encontraba el micrófono. Buenas noches a todos. Qué lástima que no tuve oportunidad de entrar antes a la charla. Seguro que, como todo tu trabajo, Marco, que lo haces pues con gusto y muy bien. Y sí, con mucho gusto puedo comentar algo con relación a lo que estabas diciendo en este tema de que cómo todo lo que nos ocurre en la vida tiene que ver mucho con nuestro árbol genealógico. Dice Bert Hellinger que pues hasta 11 generaciones nosotros tomamos por amor propio, por amor, hasta por amor ciego, por pertenecer al sistema familiar. Y entonces tomamos mucho de nuestra genealogía, de todo nuestro sistema, de toda nuestra descendencia, y hay veces no nos explicamos por qué hay cosas que nos suceden en la vida y estas pues están por alguna razón ahí. Y al final del día, nosotros nos toca al sistema, al que nos toque, sanarlo. Entonces, en ese sentido, hay que ponerle orden al sistema, sanándolo. Y se dice que el que lo hace dentro del sistema familiar es el más fuerte. Entonces, siempre es importante estar presente, estar atento a lo que nos suceda en nuestras emociones y las cosas que se repiten para poderlas sanar, soltar, liberarlas y así le ponemos orden al sistema, nosotros nos liberamos y desde nuestra propia energía, con la conciencia propia, podemos hacer un trabajo en este plano, en esta existencia,
para el despertar de nuestra conciencia. Muchas gracias. Espero que no los haya revuelto con No, este no, punto de vista. Muchas gracias, Marco, y felicidades por tu trabajo. Y un saludo cordial a todo el grupo. Gracias. gracias. Bueno, a mí me quedó muy claro. Solo precisar que Bert Hellinger, que por ahí menciona, creo que también era alemán, ¿verdad? ¿O de qué nacionalidad era? Sí. Otro Sí, alemán es también, Ujú. también digamos, un iluminado, porque él fue el que desarrolló todo este sistema de las constelaciones familiares, y también es una terapia alternativa que ahora pues está muy en boga. Y como dice, pues yo me había ido nada más 7 generaciones, ahora resulta que son 11. O sea, podemos venir hasta 11 generaciones atrás, podemos venir cargando. Entonces casi pudiéramos decir que pues es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo, ¿no? Si se nos presenta la ocasión, porque pues estamos sanando las almas de todos estos ancestros y a la vez, bueno, obviamente la de uno mismo, pero a la vez estamos sanando a todas las generaciones que vienen atrás, que vienen después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, porque todas estas heridas que están en ese tejido familiar, pues ya quedan sanadas y ya nuestros hijos y nuestros nietos pues no van a tener que cargar, ¿no? Con esas cosas que siempre pues nos impiden ser felices, ¿no? A veces nos impiden tener pareja, nos impiden tener un trabajo, nos impiden, vaya, nos impiden realizarnos plenamente como seres humanos porque son, pues son impedimentos, ¿no? Son heridas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues es muy interesante. Yo digo que las constelaciones son complemento de la biodecodificación y se pueden aplicar también, ¿no? Aunque la biodecodificación aplica más lo que es la PNL y lo que es la regresión, porque se trabaja más en forma individual. Sí, Carmen, si quieres agregar algo, adelante. Sí, me es útil lo que comentas. En constelaciones familiares se trabajan síntomas y eventos. ¿De qué estamos hablando? De que si nosotros tenemos en el sistema familiar, al observar y al hacer nuestro árbol genealógico o el genograma, como es el trabajo, digamos, que debemos de tener todos, saber quiénes son nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta donde podamos. Y lo más interesante es saber qué síntomas tiene la familia. No sé, por decir algo, obesos, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, etcétera. Esa sería la parte a sanar, serían la cuestión de los síntomas. Y los eventos, por ejemplo, que en la familia todos debemos ser abogados o han sido abogados. En la familia todos se divorcian. En la familia resulta que todos mueren en diciembre, por mencionar algunas cosas. O también, por Entonces, ejemplo, que no terminan las cosas, ¿no? Que empiezan una exacto, carrera y no la terminan, o empiezan un proyecto y exacto, no lo terminan, y eso se así repite en una familia, ¿no? Así es, porque son eventos que se repiten. Entonces, todas esas dos situaciones son las que se trabajan en las constelaciones, síntomas y eventos. Entonces, siempre es importante estar al pendiente y saber en el sistema familiar qué es lo que se repite. Por eso hay que ver de cada uno de los familiares, incluyendo los hermanos, luego a los padres, a los abuelos, los bisabuelos, y así sucesivamente, tanto femenino como el aspecto femenino y masculino del sistema. Bueno, muchas gracias. Sí, Carmen, nada más otra cuestión, por acá ya están pidiendo tus datos, entonces si nos puedes dar alguna forma de que te contacte. Sí, cómo no, para servirles, mi nombre es Carmen Yáñez y el teléfono celular es el 55 29 19 83 98. Y mi correo electrónico, Carmen Yáñez con Y y Z, .gfu@gmail.com.
Y si no, aquí con Marco hemos tenido la oportunidad, igual con Gustavo, de hacer algunas pláticas en sus plataformas. Ellos son bien trabajadores y siempre tienen muy activo los temas de, pues, de interés para el público, y entonces ambos están haciendo un trabajo extraordinario. Así es que cuando los vean, acérquense con ellos. Siempre tienen temas muy interesantes y útiles para el despertar de nuestra conciencia y sobre todo sanar. Aquí siempre el trabajo interno es importante. Muchas gracias. No sé si lo hayan anotado. Muchas gracias, Marco. Muchas Sí, gracias a todos. entonces es el número, no me lo aprendí, pero bueno, es número aquí de México. Si alguien habla del extranjero, pues le tiene que agregar creo que el 52 más 52. Sí. Y el correo es Carmen Llanes, porque no se usa la ñ, Carmen Llanes, todo junto, @gmail.com. Ese es su correo. Es Entonces, bueno, correcto. lo tienen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y ya te esperamos para la siguiente, a ver de qué nos vas a hablar. Ya nos hablaste de Cábala, a lo mejor te toca Sí. constelaciones, veo, o lo que tú quieras. Pues ahí hay un tema que voy a presentar en otro espacio, en Ciencias Sagradas. Es una mesa redonda y es la sexualidad, con una mirada cabalística, la sexualidad sagrada. Es Bueno, bien importante saber de la sexualidad. Entonces sería ese es un tema, y bueno, lo que pide el grupo, lo que tú requieras, con mucho gusto, Marco, a la orden. sí, gracias. Una pregunta, Gustavo, este foro de las tradiciones de ciencias sagradas está abierto a todo público. Sí, Tradiciones de Sabiduría, Marco, sí, está abierto para todo el mundo, Bueno, es libre este acceso. La información la pueden encontrar en una página web, Tradiciones de Sabiduría, todo con minúsculas, todo juntito, .net, N-E-T, tradicionesdesabiduría.net, y sesionamos los sábados de 8 a 9:30, Marco. gracias. Pues ahí ya queda hecha la invitación y ya ven que son temas interesantes como la sexualidad sagrada desde el punto de vista de la Cábala, que lo va a dar Carmen Yáñez. Entonces queda hecha la invitación, quien quiera conectarse. Creo que esas no quedan grabadas, ¿verdad? Esas nada más tienen que ser al momento, ¿verdad? No, todo queda grabado. ¿También? Ah, bueno, pues Sí. también queda grabado, qué bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, no hay nadie más. Bueno, pues este es el tema y bueno, nada más, pues estos temas siempre me traen a mí me traen esta reflexión de que para qué estamos aquí, para qué vivimos, y lo que me doy cuenta es que pues todo en la vida no es por qué me pasa a mí esto, por qué siempre a mí, ¿no? Que es lo que muchas veces pensamos, sino más bien preguntarnos para qué me pasa esto, ¿no? Las cosas que nos pasen, que consideramos, digamos, malas, pues para qué nos están pasando, ¿no? O también el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver qué hice yo para que me pasara esto, ¿no? Pero también el para qué, ¿no? Como decíamos en el caso, por ejemplo, de un hijo que se muere, pues ahí pues la mamá no, o los papás no pueden tener la culpa, ¿no? O muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces. Pero entonces la pregunta es el para qué. ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esta situación que muchas veces es muy, muy dolorosa? Pero pues finalmente en la vida hay bueno y malo, hay luz, hay sombra, hay placer, hay dolor, y lo importante es aprender. Lo que venimos es aprender a esta vida, y eso es lo que yo creo que nos tenemos que llevar, ¿no? Y una forma de tener este proceso de aprendizaje, de tomar conciencia, pues es a través de estas terapias, ¿no? Como lo que es la biodecodificación o lo que son las constelaciones familiares. Entonces, pues es una invitación a echarse un clavado en estas cuestiones y conocernos a través de este trabajo profundo, ¿no? Bueno, pues con eso finalizo. Esa es mi conclusión.
Si no hay ningún otro comentario, pues aquí pudiéramos cerrar la sesión. Muchas gracias, muy útil. Gracias. Nada más para terminar. Aquí hay otro comentario, adelante. Pues nada más para agradecer, bueno, a todos los presentes, pero especialmente a Marco y Gustavo, que son los que coordinan todo esto, por el recordatorio, porque finalmente me quedo con eso. Esta conferencia es un recordatorio de que las emociones, cualquiera que sea, hay que atenderlas, hay que reconocerlas y hay que encontrar el motivo, la razón por la que la estoy viviendo, para superarla, porque en la medida en que yo supere lo que estoy viviendo, eso mismo comparto a los demás y entonces avanzamos todos en la familia, en la sociedad, en todo. Entonces, mi participación y mi trabajo en mí misma, es muy importante para mí en primera, pero para todos también. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Deliri, y gracias a todos los que asistieron a esta transmisión. Pues eso es todo, Gustavo. Excelente, Marco. Fue muy interesante tu exposición. Algo que me encantó es que finalmente, más allá de tratar de esto del doctor James, de la nueva medicina germánica, lo fuiste abordando desde un aspecto integral, un aspecto espiritual, y con las participaciones que se estuvieron dándole un trasfondo incluso kármico, ¿no? En el sentido de que nuestro paso en esta existencia no es únicamente una casualidad, sino es un continuar, un viaje que venimos de muchas encarnaciones atrás, de muchas vidas pasadas, y que lo que vamos experimentando en esto va siendo una lección. De tal manera que, Marco, como siempre, tus presentaciones excelentes. Entonces, si no hay alguna pregunta adicional, nos ponemos de pie. A nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaro cerrado por el día de hoy el Centro de Estudios Virtual de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Pax. Pax. Buenas noches a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Gustavo. Saludos a Nos todos. esperamos dentro de 7 días a la misma hora de la noche. Gracias. Buenas noches. Los dos. Gracias.